Bueno, buenas tardes, vamos a continuar con el seminario. Nos corresponde en esta segunda parte tratar los temas de derecho de agua, de tasaciones inmobiliarias e impuesto territorial, para terminar con copropiedad inmobiliaria. Vamos a comenzar con derecho de aguas. En esta ocasión con el profesor de nuestra casa de estudios de Derecho Económico y Derecho de los Recursos Naturales, Ernesto Ravera. Y profesor Ravera, su tiempo comienza. Muchas gracias por la participación y por la disposición. Muchas gracias, profesor Quintana, por habernos invitado a este seminario. Cuando recibí la invitación el mes de marzo, si no me equivoco, de participar en este seminario sobre las nuevas tendencias jurisprudenciales en materia, en este caso que me atañe, relativas a los derechos de aprovechamiento, la verdad es que exponer en 30 minutos cuáles han sido las últimas tendencias jurisprudenciales es casi una aventura poder desarrollarlas en 30 minutos. Pero curiosamente coincidió con prácticamente diferencia de un par de semanas con el pronunciamiento de la excelentísima Corte Suprema respecto de un fallo al que le venía siguiendo la pista desde noviembre del año pasado, en relación a la aplicación del artículo 2º transitorio. Y la verdad es que este fallo genera un cambio de tendencia radical, prácticamente en 180 grados, y abre una verdadera caja de Pandora en relación a lo que podría ocurrir en el futuro mediante la aplicación de los criterios que se recogen en este fallo de la excelentísima Corte Suprema. Desde el año 95 prácticamente hasta el 26 de abril recién pasado, la Corte Suprema se había pronunciado prácticamente en forma sistemática respecto de los alcances y aplicación de este artículo 2º transitorio, que para aquellos que han participado ya sea en los cursos de pregrado conmigo o en diplomados o versiones anteriores, alguna referencia hemos hecho al respecto. Siempre he tenido yo una visión muy crítica respecto a la aplicación del 2º transitorio. Fundamentalmente porque es una disposición que prácticamente después de casi 35 años de vigencia del Código de Aguas actual, sigue estando en plena aplicación, habiendo sido concebida originalmente como una norma que permitía, como su nombre lo indica, transitar desde el régimen anterior del Código 67-69 y aquellos pocos derechos que eventualmente hubieran subsistido de la aplicación del Código 51 a la nueva normativa que regula el Código a partir del año 81. De tal modo que, sin perjuicio de ser una disposición de carácter transitorio, es a mi juicio la disposición que reúne la mayor cantidad de jurisprudencia de todo el Código de Agua junto. Pero este nuevo fallo, la verdad es que nos dejó a todos absolutamente atónitos. Les voy a comentar en primer lugar, antes de hacer un breve recuento de las normas que regulan el 2º transitorio, del caso en particular al que se refiere, sin perjuicio después de referirme a algunos tópicos que se recogen en este caso y que son plenamente aplicables a otras situaciones. Estamos hablando de un derecho de aprovechamiento sobre aguas subterráneas de carácter consultivo en un pozo ubicado en la 4ª región, en el sector de Combarbalá, zona decretada de prohibición. Ustedes conocerán mejor que yo la situación por la que atraviesa el agro chileno y particularmente en una zona árida como la 4ª región, en que el recurso está absolutamente agotado, tanto en los cursos superficiales como en los cursos de agua subterráneos, en los cuales una empresa solicita la regularización por la aplicación de esta norma de un derecho de aprovechamiento sobre un pozo que se había construido aparentemente el año 64. Pero lo particular de esta norma es que la empresa regularizante se constituyó el año 2008. Y no solamente se constituyó el 2008, sino que adquirió el inmueble el año 2008. Y uno de los socios de la compañía era precisamente otra sociedad
que varios años antes, el año 2004, había solicitado los mismos derechos de aprovechamiento y respecto de los cuales la Dirección General de Aguas se los denegó por no cumplir los requisitos del artículo segundo transitorio. Sin embargo, el año 2008, 4 años después, constituye esta nueva sociedad por una división, compra este inmueble y solicita nuevamente la regularización con este procedimiento, y las personas que eventualmente se podrían haber opuesto, de acuerdo al procedimiento que vamos a recordar en un par de minutos más, se les pasó el plazo por aplicación del artículo 312. Se hacen las publicaciones, transcurren los 30 días y no hay oposición. Pese a ello, la Dirección General de Aguas emite un informe desfavorable nuevamente, pero la Corte, el Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento judicial acoge la solicitud. Esta solicitud nuevamente es reconocida por la Corte, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, y finalmente en un fallo dividido la Corte Suprema ratifica el fallo de primera instancia. Vamos a ver los alcances que implica la aplicación de esta norma. El artículo segundo transitorio se refiere en sus dos incisos tanto a derechos de aprovechamiento inscritos como derechos de aprovechamiento no inscritos, que en sucesivas, que respecto de los cuales el titular de que estuviera utilizando ese derecho de aprovechamiento a la fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas actual, vale decir el 29 de octubre del año 81, en la medida que lo hubiera adquirido, lo estuviera utilizando sin violencia, sin clandestinidad y sin reconocer dominio ajeno, podría regularizarlo de acuerdo al procedimiento mixto, que es de carácter administrativo y de carácter judicial. De tal modo que los requisitos básicos, para que recordemos algunos conceptos, para poder regularizar de acuerdo al el segundo transitorio, es que esta utilización, este uso, tiene que ser efectuado libre de clandestinidad, sin violencia y sin reconocer dominio ajeno. Esta solicitud se debe elevar a la Dirección General de Agua cumpliendo los requisitos básicamente del artículo 140. Esta solicitud en extracto o completa se debe publicar en la forma establecida en el artículo 131, y finalmente los terceros que se puedan sentir afectados pueden oponerse dentro del plazo de 30 días contados desde la última publicación y o notificación o aviso radial. De tal modo que previa constatación técnica de la Dirección General de Aguas se emite un informe. Este informe posteriormente se remite al tribunal competente y de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 177 del Código de Aguas, en el procedimiento sumario, el tribunal declara la existencia o reconoce la existencia de este derecho de aprovechamiento. Lo curioso del caso que comentamos es que la Dirección General de Aguas, al igual que lo que había realizado 4 años antes, constata que el regularizante no cumplía los requisitos. Y no los cumplía porque no estaba utilizando el derecho de aprovechamiento del 29 de octubre del año 81, toda vez que se había constituido el año 2008. No la había utilizado en forma ininterrumpida porque no se le había acreditado a la Dirección General de Aguas que así había ocurrido, y mal podía ocurrir porque recién había empezado a utilizarlo el año 2008. Y a su vez también no se constató el uso efectivo del agua, otro de los requisitos indispensables. Se emitió el informe desfavorable. En la Dirección General de Aguas hasta este minuto nadie se había opuesto, transcurrieron los plazos y nadie se opuso. Se remitieron los antecedentes al tribunal competente, el tribunal competente ordenó notificar, y a propósito de la notificación, terceros que se vieron comprometidos en esta situación, como terceros coadyuvantes de la Dirección General de Agua, intervienen en el procedimiento judicial alegando que era improcedente la constitución del derecho de aprovechamiento porque no se cumplía ninguno de los requisitos del artículo segundo transitorio. Pese a ello, se rinde prueba testimonial. 2 testigos certifican que el regularizante había utilizado el derecho desde tiempos inmemoriales, que es la fórmula que se suele invocar a este respecto, y el tribunal de primera instancia acoge el derecho de aprovechamiento. Esto se apela ante la Corte de Apelaciones de La Serena, y la Corte de Apelaciones de La Serena, en fallo unánime, reconoce y confirma el fallo de primera instancia.
se recurre de casación a la Corte Suprema, que es el recurso que vamos a comentar y el fallo que vamos a comentar, y la Corte Suprema, en un fallo dividido por 3 votos contra 2, determina que es absolutamente procedente la regularización. Y en atención a qué elemento que vamos a analizar a continuación, básicamente me he limitado a revisar los artículos más relevantes del fallo. Se refiere básicamente a que, invocando los criterios fundamentalmente del profesor Gonzalo Muñoz, se puede agregar la posesión de los antecesores en el dominio del inmueble. Vale decir, aquí existe un decreto ley, el 2603 del año 79, que es el antecedente inmediato del Código de Aguas actual, cuyo artículo 7º contiene 2 disposiciones, 2 presunciones. En la primera, en la que se señala que se presume dueño del derecho de aprovechamiento a quien lo sea del inmueble donde se están utilizando los derechos de aprovechamiento, y si no se puede acreditar el dominio del inmueble, se presume a su vez también dueño a quien está haciendo un uso efectivo del derecho de aprovechamiento. La Corte Suprema, cambiando el criterio unánime que existía al respecto desde el año 95 hasta este 26 de abril, curiosamente recoge esta agregación de posesiones pese a toda la posición de la doctrina en contrario. Señala que el elemento fundamental de la regularización en el considerando número 12º es la utilización de las aguas, y es absolutamente acertado al respecto. A su vez también este considerando señala que la utilización tiene que ser actual, toda vez que la disposición del segundo transitorio lo señala expresamente al disponer en su inciso primero que los derechos de aprovechamiento inscritos que estén siendo utilizados por personas distintas de sus titulares a la fecha de entrar en vigencia este código, o sea, habla en tiempo presente. Necesariamente esta utilización tiene que haberse efectuado al 29 de octubre del año 81, y por una razón lógica, porque se trata con esta disposición de consolidar situaciones de hecho en un reconocimiento de derecho. Vale decir, aquellos que estaban utilizando el derecho de aprovechamiento a la fecha de entrada en vigencia del código y por consiguiente hasta en la fecha anterior por aplicación del código que le antecedía, ¿ya?, se podía reconocer ese derecho de aprovechamiento en virtud del nuevo código en la medida que se cumplan los requisitos que esta disposición señala. ¿Y cuáles son estos requisitos? Que lo haya hecho sin violencia, sin clandestinidad, sin reconocer dominio ajeno y a lo menos durante 5 años. O sea, establece una pseudo prescripción adquisitiva. Y digo una pseudo prescripción adquisitiva por una razón muy sencilla. Porque el código que le antecede eliminó la prescripción. Y eliminó la prescripción porque a su vez también eliminó la posesión. ¿Y por qué la eliminó? Porque el Código 67, al expropiar todas las aguas que había en nuestro país, transformó el derecho de aprovechamiento en una verdadera concesión administrativa. Porque, por consiguiente, mal se puede hablar de poseer un derecho o de adquirirlo por prescripción, y es por eso que el segundo transitorio utiliza la expresión que estén siendo utilizados, o sea, usados, no poseídos. Uso que está definido en el artículo 811 del Código Civil, que es muy distinto de la posesión. Luego, señala que esta utilización actual al 29 de octubre del año 81 tienen que estar siendo utilizadas a la fecha de entrada en vigencia del código, y tiene que ser una utilización idealmente personal. Vale decir, el regularizante tiene que haber estado a lo menos utilizando el derecho de aprovechamiento a esa fecha. Sin embargo, el considerando 13º se mete precisamente en una tierra completamente nueva, invocando lo que habíamos señalado y básicamente las presunciones del artículo 7º del Decreto Ley 2603 que les señalaba. Señala que la fecha en que se debió principiar el uso de las aguas, basta, fíjense bien, con que el solicitante compruebe que se encuentra amparado por la presunción del artículo 7º del Decreto Ley 2603.
O sea, basta con que acredite que a la fecha en que solicita la regularización haya sido propietario del inmueble o haya estado a lo menos utilizando el recurso. Y a continuación señala, siguiendo un poco el criterio o confirmando el criterio del profesor Gonzalo Muñoz, que no es necesario que el regularizador haya estado personalmente haciendo uso de ese derecho al 29 de octubre del año 81, sino que en teoría, y aquí nos entramos a la siguiente consideración, podría agregar la posesión, fíjense bien, la posesión de los antecesores en el dominio del inmueble. Posesión que, como les acabo de señalar, antes del año 81 no existía. Y que si nosotros nos remitimos al artículo 20 del Código de Aguas vigente, se adquiere con la competente inscripción. Con inscripción a nombre del regularizante que no existe. Luego, el profesor Neumann, que se consulta en el fallo, señala que se puede adicionar a la posesión del regularizante el uso ininterrumpido de sus antecesores, en la medida que ese uso se fundamente en algún título, ya sea una compraventa, como es el caso que invoca el regularizante en este caso, o la resolución del tribunal que concede, por ejemplo, la posesión efectiva. De tal modo que se confunde la titularidad del dominio de las aguas con la titularidad del dominio del inmueble. Materias que están reguladas por cuerpos normativos completamente distintos y con alcances completamente distintos. El fallo, nuevamente, en el artículo 14, señala que al tenor de la doctrina señalada del profesor Agurto y Neumann, señala que aparece lícito y posible que los usuarios de derechos de aprovechamiento no inscritos agreguen a la propia la posesión de sus antecesores. En este sentido, si se asume que la presunción que contiene el inciso segundo del artículo 7 del Decreto Ley 2603 es aplicable incluso a quien se encuentra actualmente utilizando las aguas, vale decir, a la época en que se invoca la presunción, indefectiblemente debe concluirse que no es necesario que el interesado haya estado personalmente haciendo uso del derecho a la entrada en vigencia del Código de Aguas actual. Vale decir, esta interpretación curiosa de la excelentísima Corte Suprema contradice el tenor literal del artículo 2, inciso 1, que exige en su disposición a la que acabo de hacer referencia, que estén siendo actualmente utilizados. ¿Cómo puede una empresa constituida el año 2008 y que no existía antes haber estado utilizando el 29 de octubre del año 31? Resulta absolutamente imposible. Luego, en consecuencia, al agregar la posesión de los antecesores en el dominio, se podría completar este uso ininterrumpido de los derechos de aprovechamiento. Pero curiosamente, lo más complejo de este fallo es que para acreditar ese uso ininterrumpido de los antecesores en el dominio, no solamente invoca la titularidad del dominio del inmueble bajo la presunción del artículo 7, sino que además, mediante la declaración de dos simples testigos que acreditaron el uso ininterrumpido, se puede dejar sin efecto un sinnúmero de instrumentos que acreditan que no hubo una continuidad en el uso. Tanto es así que la propia resolución de la DGA del 2004 reconocía que no había existido un uso ininterrumpido de los derechos de aprovechamiento. Más grave aún, si nosotros consideramos que el artículo 308 del Código de Aguas derogó expresamente el Decreto Ley 2603, dejando subsistente solamente, fíjense bien, esta presunción del artículo 7 del Decreto Ley 2603 que invoca la Corte Suprema para la aplicación del amparo de aguas en el artículo 181. Vale decir,
para el solo efecto de la protección de los derechos de aprovechamiento, que no se transforma en un análisis del fondo, sino que solamente para restituir las cosas al estado anterior al entorpecimiento que eventualmente un tercero afectado puede invocar mediante el amparo de agua. En consecuencia, se le da un alcance que extralimita con creces el sentido de la disposición segunda transitoria. Lo complejo de este fallo, y esto está recogido en el voto de minoría del ministro Pierri y del abogado integrante don Rafael Gómez Balmaceda, es que, y lo consigna el considerando final del voto de disidencia, es que esto contraviene la jurisprudencia unánime de la tercera sala de la Corte Suprema desde el año 95 hasta el año 2014. Y así lo reconoce en su considerando segundo el voto disidente, al señalar que la exigencia respecto de que su uso se realice a la época de entrada en vigencia del Código se vincula con la circunstancia de ser este un artículo transitorio que buscó regularizar situaciones existentes a la época en que se inició la nueva institucionalidad en materia de aguas. Y luego en el artículo cuarto señala que la regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas no inscritos, normada las tantas veces mencionado artículo segundo transitorio, requiere como hito esencial, entre otros que hemos mencionado, la utilización interrumpida de 5 años al menos del recurso hídrico desde antes de la vigencia del actual estatuto legal sobre la materia. Vale decir, quien regulariza tiene que estar utilizando el derecho desde antes del 29 de octubre del año 81 o a lo menos a esa fecha. Porque lo que busca, o lo que buscaba el artículo segundo transitorio, era permitir un paso sin conflictos del régimen anterior al año 81 a la actual normativa del Código de Aguas vigente. Lo que se rompe de manera evidente con esta nueva interpretación de la norma. ¿Qué es lo complejo de esta situación? Que, al igual que lo que ocurrió con Barbalá, en situaciones que podría darse, yo diría que la gran mayoría de nuestro territorio, en que los cursos de aguas superficiales están prácticamente todos agotados, en que las aguas subterráneas en la mayoría del territorio han sido declaradas en zona de prohibición o de restricción porque no alcanza a satisfacer la recarga del acuífero, no alcanza a satisfacer la demanda. Con esta nueva interpretación del segundo transitorio, permite que cualquier persona, en cualquier momento, mediante la declaración de 2 testigos contestes, aún contraviniendo disposiciones, si es que los terceros afectados no están suficientemente atentos a las publicaciones y no se opongan oportunamente, pueden constituir derechos de aprovechamiento que se introducen como cuña en los ya existentes y obliga a repartir alícuotamente todos los derechos de aprovechamiento entre los actuales titulares. Imagínense las consecuencias que eso puede ocasionar a un agricultor que tiene un cultivo de berries, que tiene un proyecto que consulta el uso de 50 litros por segundo en un cauce que lleva 100 litros por segundo y los otros 50 litros por segundo están constituidos en favor de otros titulares, y de la noche a la mañana llega un tercero que sostiene que él ha utilizado los recursos desde el 29 de octubre del año 81, agregando la posesión de los antecesores, logra esta regularización y regulariza por 50 litros por segundo. Resulta que tiene un campo en la cordillera y logra acreditar que regaba 400 hectáreas en la cordillera y que usaba 50 litros por segundo. ¿Qué es lo que ocurre? Ese cauce, que tenía una dotación de 100 litros por segundo, hoy día, con este nuevo criterio, va a tener titulares por 150. Y como la dotación no alcanza, se va a tener que repartir alícuotamente entre todos. Y mi proyecto de berries, de la noche a la mañana, teniendo título inscrito, paso a tener un tercio
de lo que antes había originalmente. O sea, 30 litros por segundo. Dejo de regar automáticamente 20 hectáreas. Imagínense un proyecto inmobiliario en que las viviendas tienen un pozo que satisface la dotación necesaria para el proyecto inmobiliario, y de la noche a la mañana tengo un tercio de los derechos que tenía, o la mitad, o la décima parte. El fallo de minoría recoge esto en el considerando octavo y advierte el peligro que implica este nuevo criterio al sostener que las motivaciones anteriores contravienen lo que ha sido el criterio invariable de la tercera sala de la Corte Suprema desde el 31 de julio del 2014, y yo diría que desde el año 95, aunque en forma sistemática desde el 31 de julio del 2014, en los numerosos fallos que se citan al final del considerando octavo. A mi juicio, este es tal vez el criterio más peligroso que se ha implementado desde que se resuelve la aplicación del artículo segundo transitorio. Desde el año 93, si no recuerdo, que se empezó a impartir la cátedra en esta facultad, vengo pregonando la derogación del artículo segundo transitorio. La verdad que es incomprensible, aquí coincido un poco con el profesor Marco Antonio, porque es incomprensible que después de 35 años de vigencia del Código de Agua actual siga vigente esta norma, que lo único que buscaba era un tránsito pacífico desde un régimen anterior a un régimen actual, y que se ha prolongado, a mi juicio, por razones de carácter política, para evitar que personas que por desconocimiento no lo pudieran aplicar se vieran perjudicadas por no poder regularizar sus derechos de aprovechamiento. La verdad es que hoy día, en vez de resolver conflictos, este nuevo criterio ha multiplicado exponencialmente la conflictividad en materia de agua. Se ha abierto una verdadera caja de Pandora. Creo que estoy justo en el tiempo, si no me equivoco, profesor Quintana. Les dejo la inquietud correspondiente. Muchas gracias, profesor Radera. ¿Cambio de equipo? Sí, vamos a continuar. Bueno, a continuación vamos a seguir con la parte del seminario dedicado a tasaciones inmobiliarias e impuesto territorial, con un profesor ya de mucho tiempo en nuestra facultad, en el diplomado. Es profesor desde la primera versión, y además es el único profesor que no es abogado en nuestro diplomado, bueno, en este panel y en el diplomado en general. El licenciado Carlos Orrego Acuña es arquitecto, es el ex jefe nacional del Departamento de Catastro y Tasaciones del Servicio de Impuestos Internos, recientemente privatizado, y lo vamos a dejar con su exposición respecto de los temas que ya he señalado. Carlos, por favor. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Primero agradecer al profesor Quintana la posibilidad de estar acá con ustedes, y sobre todo a ustedes, que son los que efectivamente hacen posible este seminario. Yo me voy a sentir feliz si al término de mis 120 minutos no se ha retirado nadie de la sala. Así es que, bueno, efectivamente yo ya estoy fuera del Servicio de Impuestos Internos por una decisión voluntaria. Me voy a dedicar a la consultoría, así es que a la salida puedo entregarles mi tarjeta. Y tengo dos sensaciones bastante encontradas. La primera es que me siento orgulloso de estar compartiendo este panel con profesores del nivel, categoría y prestigio de los que me acompañan. Y lo segundo es que no dejo de reconocer que me intimida un poco estar rodeado de tantos abogados, pero espero salir bien del paso, ¿ya? Bueno, me voy a tomar unos poquitos minutos de mis
los minutos disponibles que tengo, porque necesito hacerles una pequeña inducción al tema, porque si bien las reclamaciones o apelaciones de los avalúos de los inmuebles forma parte del proceso de reclamación, está contenido en procedimientos especiales de reclamación, ¿no? Están bastante más escondidos que los generales, ¿eh? No obstante, desde hace un tiempo a esta parte, muchos abogados se están dedicando a este tema de manera bastante preferencial, porque al parecer es bastante rentable, así que hay un nicho aquí interesante para los abogados. Bueno, partimos. Ustedes me van a decir, bueno, el profesor puso una fotito de Valdivia para congraciarse con nosotros, porque de esa forma, bueno, efectivamente es así, ¿no? Para dónde voy cambiando la foto, ¿ya? Pero igual es una muestra no les voy a poner una foto acá de Costanera Center ni nada por el estilo, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué diantres es tasar? Vamos a pasar muy rápido por esto porque este es el germen de toda esta temática. Y tasar es una investigación que no consiste en trasladar los datos de una escritura, tomar unas fotitos, ¿no? Conversar con un par de viejitos o señoritas, llamar unos cuantos avisos de prensa y establecer el valor que se nos ocurre, sino que es una cosa un poquito más compleja. Tasar tiene que ver con sociología, esencialmente porque hay un concepto que es relevante en la valoración inmobiliaria, que es las modas, ¿eh? Como las modas en la vestimenta, las modas en los autos, las modas en los tipos de casas, también existe, ¿no? Algo de economía tenemos que saber, ¿no? Estar pendiente de qué está pasando en la economía en el país, ¿no? Qué pasa con la inflación, qué pasa con la tasa de desempleo, con los precios de construcción, indicadores generales, al menos. Algo de estadística, porque tenemos que manejar datos, ¿no? Y procesarlos de una manera sencilla, pero algo de estadística. Aspectos legales tenemos que saber, bueno, ustedes saben mucho más que yo, pueden leer, interpretar una escritura, ver si tiene prohibiciones de enajenación o alguna restricción especial. Algo de arquitectura, no es necesario ser arquitecto, pero pueden entender un plano de manera general, saber lo que está dibujado ahí, qué significa. Y finalmente experiencia, que es algo que se va acumulando con el tiempo. Aristóteles decía que el valor de los objetos lo determina el interés que por ellos existe, y efectivamente, a mi juicio, es la mejor definición que se ha escrito en toda la historia respecto de qué es lo que es valorar un bien. Bueno, este tema de las tasaciones es un tema muy antiguo. De hecho, los egipcios se hicieron famosos tasando todo, incluso las pirámides, y también cobrando impuestos, ¿eh? Son los precursores de los impuestos y de las tasaciones comerciales. La riqueza de las personas siempre se patrimonializa en el dominio de inmuebles, en general. Y estos inmuebles tienen que estar debidamente valorados y actualizada su valoración de manera bastante frecuente. Por lo tanto, la tasación comercial que efectúan los tasadores son muy relevantes. Yo les voy a mostrar acá una tasación que encontré de mensura y tasación de la hacienda denominada San Antonio de Comaico, perteneciente al señor don José Agustín Seco, que debe estar bastante seco a esta altura, ¿no? Situada en el Valle de Colina, octubre 25 de 1865. Esta tasación se la compré a un viejito que me vende cachureos vinculados a mi pasión, que es esta. Tiene alrededor de 90 páginas, todas escritas a pluma, con esa lechita que ustedes ven ahí. Es espectacular, espectacular. Ya en esa época, entonces, el señor Seco quería saber cuál era el valor de mercado de su hacienda, ¿no? Probablemente tenía bastante más. Ahí se ve un poquito el grosor del legajo. Entonces, las tasaciones son relevantes desde tiempos inmemoriales. Y ahora vamos a los impuestos, que son lamentablemente impuestos, ¿no? Y voy a pasar muy rápido porque aquí quiero hacerle un aporte a mis distinguidos profesores y a ustedes, de que no hablemos nunca más de contribuciones de bienes raíces, porque ese término está equivocado y errado. Y les voy a contar por qué. Todos sabemos más o menos lo que son los tributos. Los tributos son un concepto económico y jurídico que incluye todos los pagos que los contribuyentes realizan al Estado, ¿no? Para que el Estado financie sus gastos. Y hay tipos de tributos, y ahí yo les puse los más relevantes, ¿no?
el tributo más relevante es el impuesto. Después viene el impuesto de afectación, las tasas o derechos y las contribuciones. No voy a detallar porque está escrito ahí, ustedes lo van a poder ver después con detalle, pero en Chile al impuesto territorial se le denomina contribuciones de bienes raíces y en realidad no son contribuciones de bienes raíces. Porque si vamos a la definición exacta del concepto de contribución que está aquí en esta laminita, son pagos concretos para financiar acciones del Estado parecidas a los impuestos, pero no iguales, pero que solo se cobran a los beneficiarios de ellas. Por ejemplo, si se quiere construir, pavimentar una calle o construir un parque. Las personas que se benefician de eso contribuyen con parte del financiamiento de ese parque. Esa es una contribución. Y como el impuesto territorial es un impuesto a secas, en el sentido de que no hay contraprestación reconocida, el Estado no tiene obligación de decirnos en qué va a gastar la plata, no es una contribución. Entonces, de aquí en adelante, cuando nos refiramos a este tema, hablemos de impuesto territorial, ¿ya? Los egipcios, ¿no? Miren, todo lo que se mueve paga impuestos, todo. Fíjense esto acá, cargadores a caballo de Valparaíso en 1976, ¿no? Impuesto. Que lo colgaban al caballito probablemente del cuello. Vendedor ambulante de Peralillo, 1931. También tenía que andar con su comprobante de impuesto pagado, que era bastante más bonito que los de ahora, ¿no? Impuesto de perros, 1931. El que tenía un perrito tenía que pagar impuesto y colgarle de la correíta del cuello la piochita, probablemente de bronce, no sé qué material. Y aquí hay otro de 1965, así que no es tan antiguo el tema, ¿no? Entonces, todo lo que se mueva está afecto a impuestos, increíblemente hasta estos animalitos, ¿no? Tengo viejitos que me buscan estos cachureos ridículos que me sirven también para mezclar. Aquí les voy a dejar una definición de impuesto territorial porque vamos a entrar al tema de las apelaciones. Pero les voy a dar 2 o 3 conceptos importantes. Este es un impuesto patrimonial, al patrimonio. Es un impuesto que se denomina a un activo o a un stock, ¿no? Y por lo tanto es un impuesto que no entra en colisión, por ejemplo, con el nuevo impuesto a ganancia capital por enajenación de bienes raíces que entra en vigencia el año 2017, porque ese es un impuesto a un incremento de valor, a un flujo, ¿no? Por lo tanto, stock contra flujo no colisionan desde el punto de vista de la bitributación. Ahora, ¿por qué tenemos que pagar este impuesto? Bueno, primero porque si no lo hacemos nos rematan la casa, pero eso es un efecto, ¿no? Pero lo más relevante, en la medida que yo pago mi impuesto territorial, se supone, entre comillas, que el municipio ejecuta obras de desarrollo después de quedarse con una parte importante del impuesto, no para otros fines, con lo que le queda ejecuta obras de desarrollo, y lo que hace con esas obras de desarrollo es que incrementa el valor de mi inmueble, porque si a mí me construyen un parque cerca, va a subir el valor de mi inmueble. Si me arreglan, por ejemplo, las luminarias de la calle, va a subir el valor. Todas las obras que ejecute el municipio incrementan el valor de mi inmueble. ¿Y qué pasa al incrementarse el valor de mi inmueble? Me sube nuevamente el impuesto territorial. Y se produce lo que se denomina el círculo virtuoso del impuesto territorial. Mientras más pago, más sube el valor de mi inmueble y por lo tanto mi patrimonio también se incrementa, ¿ya? Esta es una lavada de cerebro que les hago, pero es relevante. Último cachoreo que les muestro de ciento y tantos que tengo. Hace 150 años. Esto salió anteayer en el Mercurio de Santiago, ¿ah? 25 de mayo de 1866. Casas. En Santiago se estudia el rol de las contribuciones del impuesto del 5% sobre la renta de las casas. Ya en esa época estaban pensando en cobrar impuesto territorial. Le llamaban contribuciones, no me voy a extender por qué, porque tenían otro significado, pero ya estaba el germen del impuesto. Fíjense esta maravilla, contribución de serenos y alumbrados, segundo trimestre de 1881, del cuartel de la calle Mosqueto, Santiago. El señor don no sé cuánto, Velasco, ha pagado la cantidad de 120, no sé cuánto pesos por la contribución de su casa para que pase el sereno, ¿no? Y tener alumbrado.
Lo más, para mí, ¿no?, lo más emocionante de esto es lo que está escrito detrás. Certifico haber cobrado estos recibos, no miremos la ortografía, pero las veces que ordena la ley, y la última vez encontré la casa desocupada y sin saber dónde vive el dueño, junio 30 de 1881. Cumplió con su labor de recaudador, ¿no? Dejó constancia. Ya existía en esa época el germen del impuesto territorial a través de esta contribución de serenos. Era contribución. ¿Por qué? Porque financiaba específicamente al sereno y al alumbrado, ¿no? Por lo tanto, tenía una contraprestación reconocida. Bueno, entramos al procedimiento de impugnación de los avalúos. Ustedes saben que el año 2013, y si no saben no importa, no es necesario saberlo, entraron en operación los tribunales tributarios y aduaneros independientes en todo el país, ¿no? Entonces, los TTA entran en acción. ¿En qué consiste este cuento? Los propietarios y las municipalidades pueden interponer un recurso de reposición administrativa ante impuestos internos o reclamar en contra de los nuevos avalúos ante los TTA correspondientes a la jurisdicción territorial en que se encuentra ubicado el bien raíz, de acuerdo a los términos y plazos establecidos en el artículo 149 y 150 del Código Tributario. El 149 es respecto de las reclamaciones vinculadas a los procesos de reavalúos nacionales y el 150 es para las modificaciones individuales de los avalúos. Ahí están las causales de reclamación, que son 4. Dejé afuera la de las propiedades agrícolas, que es una causal que casi no se usa. Determinación errónea de la superficie de los terrenos o construcciones, es decir, que el Servicio de Impuestos Internos se haya equivocado, haya puesto 100 metros en vez de 120 o en vez de 80, cosa bastante poco probable. Aplicación errónea de las tablas de clasificación, que es donde está el grueso de las apelaciones, y errores de transcripción de copia o cálculo, pero esto está vinculado a cuando estas cosas se escribían como la tasación comercial que les mostré en 1866. Ahora, errores de transcripción y de cálculo no existen porque todo esto lo hacen los computadores. La reclamación que se fundara en una causal diferente será desechada de plano. Este tema es relevante para lo que les voy a contar a continuación en un par de minutos más. Entonces, hay 2 vías para impugnar un avalúo. La reposición administrativa ante el Servicio de Impuestos Internos, para la que tengo un plazo de 15 días de la recepción de la notificación de modificación de avalúo, considerando días hábiles de lunes a viernes, a través de un formulario especial que está en internet, el 2911. Si el Servicio de Impuestos Internos no se pronuncia en un plazo de 90 días, opera lo que se denomina el silencio administrativo, por lo tanto queda rechazada la solicitud. En paralelo, puedo reclamar ante los tribunales tributarios y aduaneros el que le corresponde a la jurisdicción en que se encuentra ubicado mi inmueble, y para eso tengo un plazo de 180 días siguientes a la recepción de la notificación del nuevo avalúo, considerando días hábiles de lunes a sábado, ¿ya? Entonces, para impuestos internos de lunes a viernes, para los TTA de lunes a sábado. 180 días para el reclamos basados en el artículo 149 y 90 días para reclamos basados en el artículo 150, que son las modificaciones individuales. Y siempre está abierta una opción, que es una tercera alternativa, que es la revisión administrativa en cualquier tiempo. Cualquier propietario puede pedirle al servicio en cualquier momento la revisión administrativa del avalúo de su bien raíz a través del formulario número 2118, adjuntando los fundamentos de su petición, ¿eh? Entonces, estas son las vías. Los que han sido alumnos míos, yo siempre les he mostrado una lámina, un monito más bien, que tiene que ver con que cuando se traspasa la justicia tributaria desde el Servicio de Impuestos Internos a los TTA, se produce un efecto interesante, ¿no? Hasta antes de eso, el Servicio de Impuestos Internos era lo que se denominaba juez y parte, ¿no? Hacía el avalúo, apelaban del avalúo, el mismo servicio resolvía. Generalmente, entonces, lo que ocurría, y si se acuerdan mis alumnos, es una cosa como esa que está ahí, el servicio contestaba de esa manera, ¿no? El Código Tributario establece que si yo no estoy de acuerdo con el resultado de un fallo del TTA, puedo irme a la Corte de Apelaciones. Pero aquí hay un procedimiento especial de apelación, que es ante esto que está escrito ahí abajito del monito, los tribunales especiales de alzada de bienes raíces.
Estos tribunales están constituidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 121, perdón, sí, de acuerdo al artículo 121 del Código Tributario, donde establece que en cada región va a haber un tribunal especial de alzada de propiedades agrícolas y de propiedades no agrícolas, que está conformado por 4 integrantes, un juez de corte, ¿no? Titular y un suplente, 2 personas designadas por el presidente de la República o la presidenta de la República, un representante del Colegio de Arquitectos y un secretario que es funcionario del Servicio de Impuestos Internos, pero que tiene labor de secretaría. Este tribunal es la última instancia para resolver una apelación respecto de bienes raíces. Este tribunal. Y vamos a ver en esta laminita que está ahí, el primer caso de jurisprudencia, que es muy interesante, al menos para mí, muy interesante. Esto tiene que ver con jurisprudencia del Tribunal Tributario de Aduaneros Metropolitano Cuarto de Santiago. Yo intenté buscar de Valdivia, no encontré ninguno. Por eso traigo a Santiago aquí en el ejemplo, pero busqué. Y que tiene que ver con la metodología de valoración que hace Impuestos Internos para tasar los grandes establecimientos comerciales, es decir, los malls. En este caso es el Parque Arauco y el Mall Plaza Vespucio, que están en Santiago. Y el contribuyente apela invocando al TTA, aduciendo al TTA de que el avalúo fiscal determinado por el Servicio de Impuestos Internos es más alto que el valor comercial del inmueble. Por lo tanto, tiene que ser rebajado. Ese es el concepto específico del reclamo. Si han estado concentrados, se van a acordar en láminas anteriores cuáles eran las causales de reclamación de avalúo, y esta no está entre las causales. No existe entre las causales. Lo que sí ocurre es que si a veces el valor del avalúo está más alto que el valor de mercado, es porque hay algún factor, algún elemento especial que está haciendo que esa propiedad, ¿no es cierto?, tenga que rebajar su avalúo, pero tiene que ser demostrado cuál es ese factor. Por ejemplo, que mi casa está rodeada de propiedades abandonadas, por ejemplo, y eso hace que su valor baje, ¿no? Impuestos Internos no tiene idea, no tiene cómo saber que mi propiedad está rodeada de casas abandonadas, por lo tanto, esa es la causa que hay que invocar, y no decir, ¿no?, que el avalúo está por sobre el valor de mercado, sino que rebájeme el avalúo porque estoy rodeado de propiedades abandonadas y eso afecta severamente el valor del inmueble. ¿Se fijan que hay ahí una sutileza? Bueno, aquí están los fallos del Tribunal Tributario y Aduanero respecto al Parque Arauco. Rechaza el reclamo porque el reclamante no pudo demostrar fehacientemente que el avalúo fiscal estaba por sobre el valor de mercado. Le traspasa al reclamante toda la responsabilidad de efectuar esta demostración. Parque Arauco, lo mismo, se rechaza el reclamo. Pero en este caso, el contribuyente fue al Tribunal Especial de Alzada y aquí se produjo una situación histórica en cuanto a fallos. El Tribunal Especial de Alzada echó para atrás el fallo del TTA, diciendo que el Servicio de Impuestos Internos había extralimitado en sus facultades y había efectuado la tasación del Parque Arauco por una metodología basada en la renta o la utilidad que generaba el inmueble. Y eso no estaba establecido en ningún artículo de la Ley de Impuesto Territorial, por lo tanto se declaró inválido el avalúo y se le ordenó al Servicio de Impuestos Internos efectuar un nuevo avalúo del Parque Arauco. Y en eso está ahora Impuestos Internos. Yo ya no estoy ahí, pero en eso está. Tiene 3 meses de plazo para fijar un nuevo avalúo, sin hacerlo por esta vía de la tasación por rentabilidad. Les aclaro que todas las administraciones tributarias del mundo, prácticamente todas, los establecimientos comerciales los tasan por este mecanismo de la renta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los malls no salen en los avisos económicos del Mercurio. No dice, vendo mall Parque Arauco, no se venden. Y si se venden entre empresas relacionadas o se venden, ¿no es cierto?, entre clientes muy específicos. Son inmuebles que no tienen mercado. No están en el mercado. Y como no están en el mercado, no existen datos de referencia para poder valorarlos.
al no existir, se ocupa la renta de los locales, ¿no? Y ahí se aplica el método del valor bruto trasladado a valor neto, por la tasa de descuento, por el riesgo de vacancia, bueno, y todo eso que está en las metodologías. Bueno, esto fue en definitiva impugnado por el Tribunal Especial de Alzada, de tal manera que el servicio tiene que practicar una nueva tasación. Sigamos, me voy a apurar porque... Caso 2, edificio Costanera Center. El mismo tema. El reclamante no fue capaz de demostrarle al TTA que el avalúo estaba por sobre el valor de mercado. Entonces, aquí me detengo en los conceptos relevantes de este fallo. En la tasación de establecimientos comerciales, el Servicio de Impuestos Internos puede utilizar el método de valoración de rentabilidad. ¿Qué ocurre si el servicio no tiene respaldo para el avalúo que ha fijado un bien raíz? Palabras pronunciadas por un exdirector del SI, ¿son fuente de derecho? Aquí parezco abogado, ¿eh? Son fuente de derecho. ¿El avalúo por sobre el valor de mercado es causal de reclamo? Ya vimos que no. ¿Se rechaza un reclamo porque el servicio probó que el valor era el correcto o porque el reclamante no pudo acreditar que el avalúo fiscal es superior al valor de mercado? Por lo segundo, ¿no? Y finalmente, ¿tienen validez las tasaciones comerciales presentadas por el reclamante como medio de prueba? Vamos a ver. En la tasación de establecimientos comerciales, el servicio puede utilizar el método de valoración por rentabilidad, en realidad podía, ¿no? Si bien este fallo es específico para el caso del Parque Arauco, ya todos van a irse al TEA, evidentemente, este tribunal, porque va a seguir fallando con la misma doctrina. Por lo tanto, podía, ¿no? Este fallo cambió un criterio que se venía arrastrando hace muchos años. Dice que el servicio usado recurriendo al método de la rentabilidad, ¿no es cierto?, para calcular el tributo, parámetro que la ley en su actual redacción no contempla, vulnera los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, toda vez que se aplica finalmente un impuesto a la utilidad que genera el negocio, lo que es materia de un impuesto distinto, ¿no? Este es el fallo del Tribunal Especial de Alzada. Pero fíjense, este mismo tribunal, un mes antes, con otro juez titular, había fallado absolutamente en contrario. En otro fallo estableció que el mismo Tribunal Especial de Alzada, acertadamente para las pretensiones del Servicio de Impuestos Internos, sentenció el 28 del 10 del 2005, causa tanto, que a su vez las comparaciones que hace con sitios aledaños al del contribuyente no tienen mérito de justificar sus pretensiones, pues se trata de propiedades raíz muchísimo más pequeñas, todas con características de habitacionales, de modo que no es posible compararlas. Entonces, lo rechaza porque los datos, ¿no?, que usó el reclamante para decir, mire, el Parque Arauco vale tanto, son los del valor ¿cómo se llama?, del McDonald's que está al lado, el valor de un condominio de casas que está a 200 metros. Entonces, el TEA dijo, no, estos datos no me sirven. Pero en el fallo final, que está al otro lado, el juez le echa por la borda todo eso y al final dice que el servicio debe atenerse a la Constitución y a la ley, fijar el avalúo del inmueble teniendo presente únicamente el valor del suelo de acuerdo al sector en que se encuentra el bien raíz. Por lo tanto, está aceptando que el valor del McDonald's, que el valor de las casitas, sirve como referencia para fijar el avalúo. Entonces, aquí hay un cambio de criterio que es histórico en las sentencias de los tribunales. ¿Qué ocurre si el servicio no tiene respaldo para el avalúo que ha fijado un bien raíz? Aquí les dejo un dictamen del Consejo para la Transparencia. El servicio reconoce que no tiene los datos que le permitieron calcular el avalúo específico de un bien raíz. Lo reconoce ante el Consejo para la Transparencia. Dice que ocupa datos generales, saca promedios, estadísticas y que no es capaz de construir el modelo específico de valoración de un inmueble determinado. Y el Consejo para la Transparencia le dice, ok, pero lo que está en negrita al final, dice, le requiere al director nacional del servicio para que en lo sucesivo el organismo deje constancia del procedimiento empleado y de los antecedentes efectivamente tenidos a la vista por sus funcionarios en el proceso de reavalúo de bienes raíces, específicamente en la etapa de zonificación, bla, bla, bla. Entonces, por esta vez sí les dijo, pero a contar de la próxima, usted tiene que traerme los datos objetivos y concretos de por qué el avalúo de un inmueble determinado tiene esa magnitud y no otra.
¿Tiene validez las palabras de un exdirector del servicio? El reclamante dice que un exdirector del Servicio de Impuestos Internos, abogado Ricardo Escobar, muy prestigioso abogado, y un caballero además, a propósito del Rabalú del año 2006, indicó que recibió instrucciones del ministro de Hacienda en orden a que ninguna persona pagará una contribución, dijo contribución, ya sabemos que es impuesto, basada en una tasación fiscal superior al valor comercial de su inmueble. Agrega que si el SI sostuviera hoy algo contrario, iría contra una regla general de derecho, como lo es la teoría de los actos propios. Esta parte no entiendo nada, pero se las puse tal como. Entonces, ¿qué dice el reclamante? Dice, no existe instrucción expresa del servicio en esta materia, pero ha sido una práctica permanente que el avalúo fiscal esté al menos un 30% por debajo del valor de mercado. Y aduce una normativa de la tesorería. Cuando la tesorería saca remate un inmueble por deuda de impuesto territorial, toma el avalúo y le agrega un 30%. Y ese es el primer valor de la subasta. Entonces el reclamante dice, aquí se está reconociendo que el avalúo está un 30% por debajo del valor de mercado por parte de una institución establecida, bla, bla, que dependiente del Ministerio de Hacienda. ¿Y qué le contestó el Servicio de Impuestos Internos? Dice, en cuanto a que el avalúo fiscal no es el 70% del avalúo comercial, explica que el propósito del artículo 185 del Código Tributario es determinar un monto mínimo razonable de cobranza judicial, pero no existe ningún argumento que dé a entender lo propuesto por el contribuyente. El servicio oculta cuál es ese porcentaje, no lo hace público. Y que las palabras pronunciadas por un exdirector de servicio no son fuente de derecho. Me pareció muy interesante y entretenido. No tengo idea qué significa que no sean fuente de derecho. De todas maneras, a este funcionario le llegó un tirón de orejas bastante fuerte, yo lo sé, al interior del servicio por expresarse de esa manera respecto de un exdirector, ¿no? ¿Tienen validez las tasaciones comerciales presentadas por el reclamante como medio de prueba? Fíjense que son todas, sin excepción alguna, absolutamente rechazadas por los TTA. Primero, el Servicio de Impuestos Internos, para justificar su valor, invoca información de la oferta inmobiliaria. Lo que está TokTok, portal inmobiliario, todas estas cosas que ustedes ven en Internet. Entonces los TTA dicen, no, pues, esto se le resta mérito probatorio porque la información contenida en dichos documentos dan cuenta de valores de oferta, pero no de ventas efectivas, así que fuera. Después, respecto de un informe elaborado por toktok.com, que es de la Cámara Chilena de la Construcción, se le restará mérito probatorio para acreditar el valor comercial del inmueble por no contener información sobre el valor de propiedades comparables porque ocupó, ¿no es cierto?, valores de otro tipo de inmueble para afuera. Y lo último, otra prueba consistente en información de tasación elaborada por el Banco de Estado, por el arquitecto don Alejandro Arzúa, una de mis competencias en tasaciones comerciales en Chile, eminencia. Se le restará mérito probatorio a este caballero para acreditar el valor comercial o de mercado, puesto que dicho informe no explica ni acredita cómo llegó a la estimación. Muchas tasaciones comerciales caen en este vicio, ¿no? Publican fotitos, un montón de cosas, en valor tanto y no explican de dónde diantre lo sacaron, ¿no? Entonces, medios de prueba, tasaciones comerciales han sido rechazadas de manera permanente por los TTA. Les voy a dejar el tercer caso porque probablemente no me queda mucho tiempo, no sé. ¿Cómo estoy? No, te faltan 6 minutos. Que tiene que ver con el otorgamiento de exenciones tributarias, específicamente del impuesto territorial. La Universidad Católica Pontificia y el Museo Rally de Vitacura en Santiago, que es un museo precioso, que es gratuito además y tiene obras de Salvador Dalí, no es una maravilla, están afectos a impuesto territorial y presentaron un reclamo al TTA solicitando que se les acogiera la exención tributaria a la Pontificia Universidad Católica porque, bueno, institución de educación y enseñanza, pero lo estaba pidiendo respecto de un sitio eriazo, de un sitio no edificado, aduciendo de que fue donado por un particular con el compromiso de que su único uso y fin fuera el de establecimiento educacional. Pero como eso no estaba concretado en el terreno, el TTA dijo, momento,
Esto no está aún reflejado en el terreno, por lo tanto yo no tengo certeza de que la Universidad Católica vaya a cumplir con esta disposición del donante, pero no me voy a fijar en eso, sino que lo que le voy a contestar a la Pontificia Universidad Católica, que le rechazo el reclamo porque esta no es la vía para solicitar una exención. La vía para solicitar una exención no es reclamar por el artículo 149 o 150, sino que es el procedimiento general de reclamación respecto de giros tributarios, que está en el artículo 124 del Código Tributario. Por lo tanto, la Universidad Católica tiene que reclamar invocando el artículo 124 del Código Tributario, diciendo que el giro que se le hizo está errado y tiene que ser eliminado y otorgarle la exención. Y el Museo Rally le pasó lo mismo, ¿no? Le rechazaron la apelación porque este no es el medio ni el mecanismo para solicitarla, sino que tiene que irse por el artículo 124. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Orrego. Y para terminar este segundo bloque, nuevamente voy a dejar con ustedes al profesor Marco Antonio Sepúlveda. Y en esta ocasión el tema es copropiedad inmobiliaria. Profesor. Bien, gracias. Espero que el chiste repetido no salga podrido, como reza el famoso adagio popular, ¿no es cierto? Incluso pensé en cambiarme la corbata, la chaqueta, para decir que era mi hermano mellizo el que iba a poner al final. Bueno, trataré de hacer una exposición lo más concentrada y dinámica posible sobre jurisprudencia en materia de copropiedad inmobiliaria. Ahora, yo siempre quedo pegado un poco con el tema del registro y haciendo alguna referencia a las dos excelentes exposiciones y entretenidas disertaciones de ambos profesores. En ambas exposiciones aparece nuevamente el registro, porque yo pensaba en lo que exponía el profesor Ravera y claro, se habla de regularización y ayer justamente con una alumna de acá que está haciendo un posgrado aquí en la universidad veíamos la regularización del decreto ley 2695, que es un tema que me gusta bastante. Y bueno, y justamente yo le explicaba que era en realidad más bien un problema registral, porque es un problema de reanudación del tracto. O sea, cuando nosotros estamos hablando de regularización, en estricto rigor es una expresión más bien registral que debería llamarse reanudación del tracto, que es justamente cuando el tracto se ve interrumpido, que es justamente lo que pasa con el 2695 también. El Código de Agua es riquísimo en materia registral, justamente. Muy interesante. Incluso uno de los artículos transitorios tiene una poca hipótesis de la legislación chilena sobre un tracto abreviado. Y respecto de lo que señalaba el profesor Orrego, que claro, a mí yo soy un fanático de las presentaciones que él hace en PowerPoint. De hecho, justamente al almuerzo yo comentaba que no se me ocurriría exponer con un PowerPoint estando en la misma testera del profesor Orrego, porque la verdad que haría el loco. Pero me interesó mucho lo de los egipcios, profesor, y esto también no es menor y tiene que ver con lo que usted estaba hablando, fíjese, y les pido perdón que me haya ido un poco lo mío. Él citó a los egipcios, y quiero que sepan que los egipcios justamente se les reconoce quizás como uno de los registros más perfectos de la antigüedad. Y justamente el registro surge en Egipto, quizás el más perfecto es el del periodo ptolomeico, ¿no es cierto? Ptolomeo, recordemos que lo pone Alejandro Magno, justamente el macedonio, y fue justamente más bien no para fines registrales inmobiliarios, sino que justamente fue para fines para recaudar tributos. Entonces es bien interesante cómo el registro se va vinculando a distintas disciplinas. Bueno, respecto a la copropiedad inmobiliaria, justamente de lo que no les voy a hablar, porque específicamente he querido, por la vía comparativa, hablar más bien de los condominios que no están acogidos a la ley 19.537. Desde ya debo ser honesto, no sé si son condominios. Lo que pasa es que nosotros tendemos a hablar de condominios, pero en general sabemos que jurídicamente para que haya un condominio efectivamente tiene que haber una propiedad común.
Tengo la sensación que muchos de estos son proyectos inmobiliarios que tienen la apariencia de condominio, qué sé yo, porque están cerrados, quizás hay una portería, etcétera, pero muchas veces no se vislumbra o no es posible detectar cuál es el bien común. Y cuando hablo de bien común, tiene que ser un inmueble común. No es que sean propietarios de bienes muebles comunes o servicios comunes, etcétera, sino que tiene que haber un inmueble común. Me parece a mí que con toda claridad ello se desprende, incluso tratándose de la ley de copropiedad inmobiliaria, justamente de la definición de los condominios tipo A y tipo B. Me parece que un requisito esencial de un condominio, específicamente si es de la ley 537, es que a lo menos debe haber un inmueble común. Y en este caso también de estos otros condominios tampoco se detecta, porque muchas veces me dice el camino. La verdad que el camino interior la mayoría de las veces no es un condominio, más bien es una servidumbre la que está grabando las distintas parcelas, sitios de este loteo, sea residencial o de otra naturaleza. Y me parece a mí, y por eso lo traje a colación, que esto es algo que nos presenta mayores problemas, nos da mayores dolores de cabeza, porque la copropiedad inmobiliaria tiene su ley propia, está ahí regulada, sí, claro, como cualquier cuerpo legal presenta a veces problemas y dudas de interpretación, pero a mí me parece que esta forma de condominio, insisto, sin tener la claridad si verdaderamente es un condominio, sí presentan severos trastornos, diría yo, prácticos y jurisprudenciales. Y me parece que esto es una realidad además que se replica a lo largo de todo Chile. Yo me imagino que aquí deben ser más de algunos aquellos proyectos inmobiliarios que se han desarrollado bajo esta forma, sobre todo, por ejemplo, en zonas rurales, es decir, que están vinculados, por ejemplo, a las subdivisiones del Decreto Ley 3516 sobre división, ¿no es cierto?, de la propiedad rústica. Por lo tanto, me pareció interesante hablar de este tema. La primera sentencia que aparece en la minuta es una sentencia de la Corte Suprema del año 2003. Y es más bien una cuestión casi, diría, que se mezcla con lo urbanístico, porque esta es la situación de un condominio, pero sí iba a ser, a diferencia de los otros casos, de un condominio cuyo permiso de edificación contemplaba que iba a estar acogido a la ley de copropiedad inmobiliaria. Este sí iba a estar. Pero era un proyecto que se iba a construir por etapas. Primero la torre A, por decir, y luego la torre B. Juan Eduardo, me parece que tú este caso lo conoces justamente, ¿no es cierto? Bueno, y ahí se produjo lo siguiente. Obviamente, primero se construyó la torre A y la torre A fue acogida entonces a la ley de copropiedad inmobiliaria. Y antes que se empezara a la construcción de la torre B, el sitio, el retazo, el saldo de terreno, ¿no es cierto?, donde se iba a edificar, es embargado por deudas de la inmobiliaria. ¿Ok? Y uno de los copropietarios, es decir, una de las personas que había adquirido un departamento en la Torre A, recurre contra este embargo, invocando que este embargo era totalmente improcedente porque este terreno era un terreno acogido, entre comillas, a la ley de propiedad inmobiliaria y por lo tanto estábamos en presencia de un bien común y que era común tanto para la inmobiliaria como para el resto, ¿no es cierto?, de los propietarios de la Torre A. Me parece que la forma como se zanjó el problema es una forma correcta. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo, mira un momentito. La copropiedad inmobiliaria recién nace justamente cuando la respectiva construcción, en este caso, es acogida a la ley de copropiedad inmobiliaria, es decir, mediante un certificado pedido por el director de obras municipales. Bueno, aquí estábamos solamente con una recepción parcial. En consecuencia, dijo la Corte, mientras la Torre B no se construya y no se acoja a la ley de propiedad inmobiliaria, ese retazo todavía no es común. En consecuencia, es perfectamente pertinente el embargo. Esa fue la solución. Me parece que por ahí ha habido algún otro fallo, Juan Eduardo, respecto a esta materia, ¿no es cierto?
¿ah? No son muchos, pero han habido. Pero más o menos ese es el criterio. Es decir, el certificado de nacimiento, por decirlo de alguna forma, de la copropiedad inmobiliaria, ese certificado entonces que lleva ese nombre. Mientras no haya certificado, no hay copropiedad inmobiliaria. El segundo caso dice relación sí con estos desarrollos que yo estaba haciendo mención. Se trata de un condominio Las Campiñas de Chicureo, juzgado de policía local a profesor Quintana. Yo no tengo copropiedad inmobiliaria. No, sí sé. Pero es que aquí no había copropiedad inmobiliaria. Es decir, el condominio Las Campiñas de Chicureo es el típico ejemplo de lo que yo estaba señalando al comienzo. Es decir, en Chicureo, en algún momento, todos los desarrollos inmobiliarios que se hicieron fueron desarrollados fuera de los límites urbanos, luego se amplían los límites urbanos, pero en ese minuto estaban fuera de los límites urbanos y son puras subdivisiones conforme al decreto ley 3516. Claro, bajo la forma, si ustedes quieren, visual de un condominio. Usted entra a un recinto que está cerrado, hay portero, etcétera, etcétera, pero no está acogido a la ley 19.537. Bueno, sí. Los alumnos tienen una hoja distinta. Ah, ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Ustedes tienen el condominio? ¿El de copropiedad inmobiliaria lo tienen? ¿Perdón? Sí, ¿lo tienen? pero no, él tienen este. Parece que fue uno que enviaste. Sí, perfecto. Ahí sí hubo un error en la impresión. En la impresión. Sí. Ya, ok. Perfecto. Ya, entonces, no, lo voy a dictar rápido. Y después se les puede... Sí, ya, mire, de todas maneras, para que no nos compliquemos, el primero me parece que lo tienen. Al primero que hice referencia es Corte Suprema, 2 de abril de 2003, rol 1034-02. Me parece que ese sí está en la minuta, ¿no es cierto? Bien. El segundo, al que me estoy refiriendo ahora, parece que ese no está, es Corte de Apelaciones de Santiago, 5 de agosto de 2009, rol número 8108-2009. Repito, rol número 8108-2009. La materia, competencia del Juzgado de Policía Local de Colina. Y este denominado condominio se llama Las Campiñas de Chicureo. Aquí lo que sucedió es que justamente se presentó una demanda en el Juzgado de Policía Local y el Juzgado de Policía Local se declaró justamente incompetente para conocer el asunto, ha suscitado al interior del condominio, porque efectivamente este condominio no está acogido a la ley 19.537 y sabemos que el artículo 33 de la ley es el que le da la competencia a los juzgados de policía local, pero obviamente para conocer respecto de condominios acogidos a la ley 19.537. Y esto fue confirmado justamente por la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahí me parece que no es mucho lo que hay que explicar. Me parece perfecto el fallo. En tercer lugar, Corte Suprema, 23 de junio de 2011, rol número 4294-2011. Ese está, me dice, perfecto. Eso se trata de un acuerdo de asamblea de copropietarios del condominio El Algarrobal 2. Porque convengamos lo siguiente, estos condominios... claro, bueno, justamente por lo que explicaba. Aquí sucede justamente lo siguiente, porque estos denominados condominios, además, tienen una reglamentación interna, tienen algo que parece un reglamento de copropiedad. Incluso analógicamente se establecen comités de administración, la figura del administrador, etcétera. Es decir, hay reglas, funcionan en asambleas, insisto, en forma analógica a la ley, a los condominios de la ley 19.537. ¿Y qué sucedió acá? Algo muy sencillo. El reglamento establecía, por razones de seguridad, me equivoqué. Era un acuerdo de asamblea, se determinó que no podían entrar peatones a este condominio. Es decir, había un servicio de transporte interno donde, claro, además había que pagar, 300, 400 pesos, y justamente esa decisión se adopta
porque al parecer hubo robos en algún minuto, pero el punto era que no podían ingresar nadie de forma peatonal, menos que no fuera un copropietario. Un copropietario reclamó, considerando que este acuerdo era totalmente ilegal, recurre protección y el recurso de protección es rechazado. Esto es interesante porque uno de los problemas, a mi juicio, más graves que se plantea con respecto a estos condominios, insisto, denominados condominios, es la fuerza obligatoria de estos reglamentos. Eso es quizás, a mi juicio, el principal problema. ¿Qué fuerza obligatoria, qué fuerza vinculante? Porque claro, el reglamento de copropiedad de la ley 19.537 es absolutamente oponible erga omnes desde el momento que se inscribe, ¿no es cierto?, en el registro de hipotecas y gravámenes, pero porque hay normas presas. Pero aquí estamos hablando de un acto meramente convencional. Es un acto meramente convencional. Es fruto exclusivo de la autonomía de la voluntad y no aparece reconocido en ningún lugar de la faz de la tierra. Bueno, y aquí la Corte, y no lo estoy criticando, rechazó el recurso de protección e incluso en algunos, considerando la Corte de Apelaciones, podremos compartirlo o no, profundizó respecto a la fuerza vinculante de estos reglamentos. A mi juicio lo hace un fallo muy interesante en ese sentido. Incluso cita algunas de las definiciones de la Real Academia, por ejemplo, respecto a lo que es comunidad. No solamente esa comunidad que conocemos nosotros, producto de los estudios de derecho civil, sino que habla de comunidad de una suerte de vida en común. De gente que justamente se pone de acuerdo para vivir en común y que se otorga reglamentación justamente para reglamentar esta vida en común. Me parece sí que le faltó un argumento importante a la Corte, que hubiese sido más jurídico aún. Me parece a mí que debe haber invocado las relaciones de vecindad. Las relaciones de vecindad es algo que es muy relevante en el ámbito de la copropiedad. Relaciones de vecindad que por lo demás ya el proyecto de Código Civil de 1853 contemplaba. Acuérdense que contemplaba el cuasi contrato de vecindad. En el proyecto definitivo ya no está, en el actual. Pero era una idea que tenía nuestro legislador en aquella época. Ahora, lo curioso es que la Corte Suprema, no obstante confirmar, en consecuencia, no obstante confirmar el rechazo del recurso de protección, suprime todos los considerandos del fallo de la Corte de Apelaciones que hacen estas disquisiciones respecto de la fuerza vinculante que eventualmente podría llegar a tener este reglamento, que es ahí justamente donde más cogía el cuento. Por lo tanto, creo que esos dos fallos hay que leerlos conjuntamente. No me quedaría solamente con el fallo de la Corte Suprema, recomendaría mucho que revisaran el fallo de la Corte de Apelaciones. El cuarto caso, también en Colina, profesor, el mismo condominio Las Campiñas de Chicureo. Este caso, a mi juicio, es emblemático. Y lo puedo contar como experiencia personal. Me acuerdo que llegan un día a mi oficina miembros del comité de administración de este condominio, justamente Las Campiñas de Chicureo, y para contratar nuestro servicio para defender al condominio frente a una demanda de nulidad. Una demanda de nulidad absoluta en relación con un contrato suscrito, si mal no recuerdo, con Aguas Chacabuco. Este condominio tenía unos derechos de agua y suscribió un contrato con Aguas Chacabuco, si no me traiciona la memoria, que aparentemente a algunas personas no les gustó. Y por lo tanto, por todas las vías posibles, trataron de echar abajo este contrato. ¿Dónde está lo curioso aquí, señores? Que este fue un segundo juicio, es decir, hubo un antecedente en que nosotros no intervinimos y que fue bastante curioso, a mi juicio, porque se impugnó en primer lugar el acuerdo mismo, porque previo a celebrar el contrato cuya nulidad se pretendía, hubo una asamblea de propietarios de este condominio, donde justamente se acordó
la celebración de este contrato respecto a las aguas. Los disidentes, por decirlo de alguna forma, concurren ante el tribunal, el juzgado de policía local de Colina, señalando que este era un acuerdo propio de una asamblea extraordinaria y se había adoptado en una asamblea ordinaria. Este juicio llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema, en un fallo, disculpen que porque realmente parece ser que le doy como bombo en fiesta a la Corte Suprema, pido mi disculpa, profesor Figueroa, acogió la demanda y señaló que estaba viciado el acuerdo porque era materia de una asamblea extraordinaria. Por lo tanto, con este fallo, con este supremazo, si ustedes quieren, los disidentes ahora las emprenden, les queda el camino llano, el camino abierto, para solicitar la nulidad definitiva y derechamente de este contrato. Y ahí es cuando conocemos nosotros a estos personajes. Bueno, para mí, en lo personal, fue bastante sencilla la defensa. Porque ustedes saben que para anular un contrato tiene que haber una causal de nulidad. Y la nulidad tiene que ser, y la nulidad de derecho estricto. Y eso lo sabemos desde nuestros estudios del acto jurídico. Es decir, si no hay una causal de nulidad, no es posible invocar la nulidad de un acto jurídico y en este caso de un contrato. ¿Y por qué yo sostuve en ese momento que no había causal de nulidad? Justamente porque la Corte Suprema se había equivocado. Porque la Corte Suprema estimó la Asamblea viciada aplicándole una legislación que no correspondía. Por lo tanto, el primero que cometió o quien tenía el pecado original de partida ya era el juez de policía local, porque en ese caso él debió haberse declarado incompetente como lo había hecho el otro. Bueno, nadie percibió esto, ni siquiera los abogados litigantes. Llegó a la Corte de Apelaciones, tampoco se dieron cuenta, y la Corte Suprema, como les señalo, que tampoco se dio cuenta, o sea, primero de haber analizado la ley aplicable antes de dar la solución, y a la Corte se le pasa, y a los tres tribunales en definitiva, que este condominio no estaba acogido a la ley 19.537. Por lo tanto, nuestra defensa justamente, su foco principal fue ese, que no había causal de nulidad, porque justamente no aplicaba este vicio, por así decir, este acuerdo mal adoptado, porque ni siquiera por analogía le podíamos aplicar la ley 19.537, sino que esto más bien era un reglamento que era fruto, emanaba del principio de la autonomía de la voluntad, etcétera, 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 etcétera. Y la verdad que llegamos hasta la Corte Suprema, pero con mucha satisfacción les debo decir que ganamos en todas las instancias. Es decir, en primera, en Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Por lo tanto, creo que este es un fallo bastante emblemático de todo lo que estoy diciendo. De una consecuencia grave, si ustedes quieren, de que estos condominios en realidad no estén regidos por la ley 19.537. Igual es un tema que en el derecho comparado se ha tratado. Claro, porque nosotros señalamos en Chile que este es un cuerpo legal más bien de carácter excepcional, la ley 19.537. Nosotros al sostener eso, entonces, lo que estamos diciendo es que ni siquiera admite aplicación analógica o extensiva. En cambio, fíjense ustedes que yo leí hace un tiempo atrás, a propósito de un libro que en este minuto tengo en imprenta, en el derecho español, los tribunales han hecho aplicación analógica. Allá de la ley de propiedad horizontal a situaciones donde ellos estiman que en realidad es mejor aplicarles, ¿no es cierto?, la normativa. No puedo señalar a cuáles todos casos concretos particulares, lo estoy señalando como concepto, por lo menos, que al menos es lo que leía de un libro que había publicado una profesora justamente de la Universidad Autónoma de Madrid. Y finalmente, el último caso que les traigo, ese no está, es Corte Suprema, les reitero, 31 de diciembre de 2013,
31 de diciembre de 2013, rol número 7790-2013. Y obviamente voy a terminar con algo registral, por supuesto. Y miren qué interesante. Esta es una negativa del conservador de bienes raíces de Limache. Y de verdad que para mí este caso es bastante emblemático. No es que lo esté celebrando, pero me parece un caso muy interesante. La situación es la siguiente, o fue la siguiente. Muchas veces en este país tienen acceso al registro títulos de dudosa vocación registral. Ese es un tema respecto al cual yo también algo he tratado de escribir. Porque en este país los abogados, seguramente con el beneplácito, y disculpen lo fuerte que va a resultar esto, beneplácito comercial a veces quizá, o ignorancia, o no sé qué, de algunos operadores del sistema, se le permite acceso, reitero entonces, a títulos que no tienen ninguna vocación registral. Puedo citar uno solo. Aquí en Chile hay conservadores donde se inscriben promesas de compraventa. A mí, cuando alguien me explique, por ejemplo, cuál es la razón de por qué debe tener acceso al registro una promesa de compraventa, que es un contrato que solamente genera obligaciones personales y no tiene ninguna trascendencia jurídico real, bueno, ahí descansaré en paz. ¿Ok? Es por citar un ejemplo, evidentemente. Bueno, y justamente ese es el caso. Aquí lo que estamos analizando es un tema álgido, registral, que es ¿qué es objeto del registro? ¿O qué puede ser objeto del registro? Y aquí, ¿por qué digo que el caso es emblemático? Porque este reglamento de este denominado condominio estaba inscrito en el conservador de bienes raíces Limache. Según lo que yo deduzco del fallo, se había inscrito aparentemente bajo un conservador anterior. Y se le presenta al nuevo conservador para inscripción la modificación o una modificación a ese reglamento. Y el conservador lisa y llanamente dice no al lugar. ¿Por qué? Porque esto no es objeto de registración. Evidentemente, me imagino yo, que el requirente de la inscripción quedó estupefacto porque pensó lo que pensaría cualquier ciudadano normal. Bueno, si esto está inscrito, ¿por qué no me inscribe la modificación? Y no hubo caso de convencer al señor conservador de Limache, quien se montó en el macho y dijo, mire, aquí no hay ningún título inscribible. No estamos ni dentro de los que pueden ni de los que deben inscribirse. Bueno, se recurrió ante la negativa al juzgado civil de letra. El juzgado civil de letra le encontró la razón al conservador de Limache. Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó el fallo. Corte Suprema también confirmó el fallo. Por lo tanto, me parece, y reitero, que debe ser muy tomado en consideración este tema, porque además parece ser que estos loteadores, quizás con una sensación como aquellos que inscriben las promesas de compraventa, quieren revestirlo aparentemente de una suerte de oponibilidad erga omnes, porque justamente eso es lo que busca la publicidad registral. Pero claro, primero hay que saber lo que es la publicidad registral, lo que yo decía en la primera presentación, lo inscriben. Y muchas veces entonces, con el beneplácito del conservador de turno, que le da acceso al registro. Otra modalidad también que me ha correspondido ver, y eso es más complejo aún, que a veces se le cambia el nombre a este reglamento interno y se le pone reglamento de servidumbre. Entonces, claro, evidentemente el reglamento, el conservador está más expuesto a sucumbir ante la tentación de practicar la inscripción de este reglamento de servidumbre. Debo ser honesto, si hay servidumbres, claro que tendría que inscribirlas. Si yo la única duda que tengo es la siguiente: ¿puede ser considerada servidumbre una que es constituida a la vez por quien es dueño del predio dominante y del predio sirviente a la vez? ¿No me estarán modificando la definición del Código Civil esos señores loteadores o abogados asesores más bien de loteadores
conjuntamente con el beneplácito del señor conservador de bienes raíces? Porque claro, yo acepto, si es una servidumbre debe tener acceso, pero una servidumbre que no es servidumbre ¿puede tener acceso? Y hasta donde yo sé, me falta un elemento, la esencia. Servidumbre, por definición, ¿no es cierto?, es un gravamen impuesto sobre un predio en beneficio de otro predio de distinto dueño. Yo no conozco norma jurídica alguna que le dé acceso, y ahí podríamos discutirlo, ojo, yo no quiero ser tajante. Quizás si un servicio pudiese inscribirse. Eso podríamos analizar. Si un servicio pudiese inscribirse. Reconozco que no le he dado mucha vuelta al tema. Solamente lo estoy dejando ahí picando, como se dice, botando. Pero lo que sí me parece que lo otro no es servidumbre. No es servidumbre. Y claro, eso obedece a la inventiva criolla, a la más pura inventiva criolla, pero la entiendo y la justifico muchas veces justamente ante el desamparo legislativo que tienen estos condominios. Yo por ahí, y alguna vez me parece que teníamos incluso alguna opinión disidente, ¿no es cierto? Yo sostuve, y hasta el día de hoy sigo cada vez más convencido, y lo dije hace poco también en el Congreso, no obstante, que claramente no son condominios acogidos a la propiedad inmobiliaria, quizás algunas normas para solucionar problemas de convivencia, de vida en común, tal como se hace quizá en el derecho español, debiera permitírsele o hacérsele extensiva algunas normas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fuerza obligatoria pudiera ser, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, de estos reglamentos. Porque aquí hay un punto que es el siguiente. Estos condominios, estas formas de loteo, no están hechas por los extraterrestres. Estos loteos cuentan con todos los permisos habidos y por haber que la ley exige. Es decir, cuentan con el beneplácito de la autoridad. Se constituyen conforme a derecho. Entonces a mí no me parece posible que ante una realidad social como esa, sobre pretexto de invocar ciertas normas urbanísticas a veces, se quiera tapar con el sol, se quiera tapar con un dedo al sol. Porque esas son realidades sociales, son realidades constituidas al amparo del derecho. No estoy hablando de loteos irregulares, estoy hablando de loteos totalmente regulares, que no tienen ningún problema con la administración o con la dirección de obra o en que corresponda. Porque de verdad es un caos. ¿Para qué decir si hay que cobrar gastos comunes? No hay mérito ejecutivo. El aviso de cobro no tiene ni un solo mérito ejecutivo. Si no nos olvidemos que el mérito ejecutivo lo confiere la ley. Y la gracia que tiene la 19.537 es que el aviso de cobro, ¿no es cierto?, que está firmado por el administrador, le da mérito ejecutivo, pero hay texto expreso. Aquí, ¿cómo cobran los gastos comunes? Hay que citar a confesar deuda. ¿Qué hay que hacer? O sea, a la larga, pongámonos de acuerdo. Si vamos a permitir estas formas jurídicas, pues son formas jurídicas al final, de vivir, de viviendas, bueno, también dotémoslas de lo mínimo para que puedan conservarse. Si al final del día cualquier loteo, cualquier desarrollo inmobiliario que se conserve mal, lo único que hace es deteriorar las ciudades, no solamente la calidad de vida de las personas que viven ahí. Cualquier desarrollo inmobiliario mal conservado, a la larga lo que hace es deteriorar los barrios, las comunas y las ciudades. Y eso es algo de lo cual el legislador debiera hacerse cargo. Bien, no sé si estoy en tiempo, pero la verdad que creo que más que suficiente, deben estar cansados ya a esta altura, y agradecerles nuevamente su paciencia y muy especialmente que, como no sabía cuánto tiempo iba a tener al principio, no lo hice, pero ahora sí lo hago, agradecerle, pero de manera muy afectuosa, a nuestro buen amigo, porque a esta altura ya no puedo hablar de ni colega ni profesor, sino buen amigo, don Juan Quintana. La verdad que esto, él es el gran precursor, el gran entusiasta,
Así que, Juan, no te muras nunca. Gracias. Bien, muchas gracias por sus afectuosas e inmerecidas palabras. Estamos en esta... de una catarsis. Claro, pero nos palmoteamos recíprocamente, mi querido amigo. Sí. Marco Antonio. Nos autocitamos. Claro. Bueno, vamos a dar paso ahora a una ronda de preguntas. Profesor Figueroa, por acá adelante, por favor. Opinión autorizadísima en este tema, justamente. Excelente todas las ponencias. La verdad es que todos estos temas uno podría estar muchos días discutiéndolos, pero quería hacer un par de preguntas o comentarios, una al profesor Orrego y otra al profesor Sepúlveda. Primero, respecto a el tema al profesor Orrego de los sitios eriazos, porque tenemos un régimen que castiga a los sitios eriazos una sobretasa de contribución y un 100%. Y me ha tocado ver en el caso de algunos clientes que tienen desarrollos inmobiliarios por etapa, en que tienen un horizonte de desarrollo de los proyectos de 10 o 15 años y que van urbanizando de a poco, y Impuestos Internos considera que las etapas que están por venir forman parte del proyecto y los castiga muchas veces con la sobretasa como sitio eriazo, y en definitiva como que dificulta el desarrollo de los proyectos inmobiliarios, porque es un castigo bastante fuerte esto. Tengo el caso de un cliente que, para tratar de evitar esto, dividió los predios y plantó con árboles todas las partes que no iba a desarrollar para las futuras etapas, para evitar la sobretasa. Me gustaría, si nos pudiera hacer algún comentario de cómo debiera solucionarse este tema y cómo enfrentarlo frente a lo que son las realidades de los desarrollos por etapa de largo plazo. Luego le hago el comentario o pregunta al profesor Sepúlveda. Creo que coincido plenamente con lo que nos ha planteado, de que tenemos una situación que jurídicamente es muy feble para lo que son las denominadas parcelas de agrado, y que en definitiva la realidad es que no existe un estatuto jurídico acorde. A mí me tocó estudiar en un momento la historia de la ley 19.537 sobre este punto, y revisando la acta de las sesiones de la Comisión de Vivienda del Senado, fue un grupo de propietarios de parcelas de agrado de Pirqui al Senado, y le dijeron a los senadores cuando se discutía esta ley: oiga, nosotros tenemos estas parcelas de agrado y queremos que se nos aplique la ley, ¿y por qué nos van a dejar afuera? Entonces los senadores, después de mucho discutir, llegaron a la conclusión que no era justo aplicarle a las parcelas de agrado el mismo estatuto que a los condominios urbanos. ¿Y por qué? Porque de alguna manera las parcelas de agrado se desarrollan al margen de los instrumentos de planificación territorial y van creando ciudad donde no debiera haber ciudad, y las exigencias de urbanización y las exigencias son distintas. Entonces eso lleva a tener a veces condominios de parcelas de agrado que llegar es como entrar por un laberinto, y traen muchos problemas y terminan muchas veces a través de los años absorbiendo las municipalidades todos los déficits viales y de acceso a los servicios y la urbanización. Entonces esa fue un poco la idea que primó en el Senado en ese minuto, pero yo coincido plenamente que hay un problema ahí, porque
hoy día uno ve muchos reglamentos de parcelas de agrado y si no entiende bien la materia, la primera impresión cuando los lee piensa que se le aplica la ley de copropiedad y no es así, y copian de la ley y tratan de extrapolar y por analogía crear un sistema, por ejemplo, de cobro de gastos comunes, que coincido que no hay título para cobrarnos. Entonces hay ahí una deficiencia y una cojera legislativa que de alguna manera debiera solucionarse. No tengo claro bien cuál es la solución, pero lo que sí me ha tocado ver es que muchas veces se plantea este problema y es una cosa de que normalmente los compradores la desconocen y se encuentran con la sorpresa cuando tienen el problema que la mitad de las parcelas de agrado no pagan gastos comunes y cómo financian el condominio. Así es, Bueno. así es, así es. Contesta primero Carlos. Sí. Ya. Ok, Juan Eduardo, compañeros. Compañeros todos. Sí, bueno, efectivamente la ley de impuestos, yo me siento en una situación bien agradable ahora porque, ¿Se abrieron la ventana? Pues, claro, puedes contar ya lo que ya antes no puedo, puedes contar. sí. Así que Juan Eduardo, podemos resolver el tema que en comento. En la comida. Así es. En la comida. En la comida. ¿Ah? Podemos llegar a La primera boleta. Claro. la primera boleta. Sí. El artículo 8º de la Ley de Impuestos Territorial efectivamente establece una sobretasa de impuesto territorial, no de contribuciones, a los sitios no edificados. Y esa sobretasa fue creada por este ilustre profesor en 1995, fue repuesta, porque existía muchos años atrás como una sobretasa progresiva, con tasa progresiva, creo que hasta el 300%. Y lo que se intentó hacer con esta sobretasa es que los costos que implicaba para el resto de la sociedad que un ciudadano tomara la decisión de no hacer nada en su sitio, de alguna manera esos costos los compartiera con el resto de la sociedad, ¿no? Y bueno, hace un par de años yo hice un estudio particular, personal, respecto del real impacto que ha tenido la sobretasa en incentivar la edificación, y es prácticamente igual a cero, ¿no? En realidad, la magnitud de la sobretasa en la inmensa mayoría de los casos es bastante baja, salvo situaciones como las que plantea nuestro compañero Juan Eduardo. Bueno, el artículo 8º efectivamente establece esta sobretasa y con el único requisito de que el sitio tiene que estar no edificado, ubicado al interior de las áreas urbanas y tiene que contar con urbanización. Pero hay un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados y va a pasar al Senado un par de meses más, y yo creo que va a ser ley el año 2018 a más tardar, si no el 2017, que es un proyecto que crea un impuesto al incremento de valor o a la plusvalía cuando un predio pasa de rural a urbano. Y en ese proyecto se está modificando este artículo 8º y se está, digámoslo así, agravando el efecto de la sobretasa, porque se va a eliminar el requisito de que esté urbanizado. Es decir, cualquier sitio no edificado ubicado al interior del área urbana, cuente o no cuente con urbanización, va a quedar afecto a sobretasa. Hoy día los que no tienen urbanización están fuera de la sobretasa porque se entiende que el ciudadano no puede, ¿no es cierto?, tomar una decisión particular y voluntaria de no construir, porque hay ciertos requisitos que aún no están resueltos ni servidos, como contar con urbanización, ¿no?, para poder edificar. Ahora, igual el artículo 8º establece algunas excepciones, como por ejemplo, en el caso de cuando hay obras de urbanización en desarrollo, dice que la ley dice que la sobretasa se aplicará a contar del año subsiguiente a la recepción parcial o final de las obras de urbanización. En el fondo le da un periodo de gracia al inmobiliario, ¿no?, para que construya, ¿no?, de tal manera de que nunca quede afecto o deje de estar afecto a la sobretasa. Y también, cuando los proyectos de subdivisión o loteo, su superficie sea superior a 50 hectáreas, la sobretasa se aplicará a los sitios resultantes de la subdivisión 10 años contados desde la fecha de recepción definitiva de las obras de urbanización. Entonces,
Si tiene más de 50 hectáreas, también tienen un plazo, entre comillas, de gracia de 10 años para comenzar a aplicar la sobretasa. Y finalmente, en los casos, bueno, se me incendia la casa, quedo con un sitio no edificado, ¿cómo me va a llegar la sobretasa? Entonces ahí también hay una norma que dice que tengo 10 años para poder reponer mi construcción antes de que se me gire la sobretasa. Eso es lo que dice hoy día la norma y lo que se va a modificar con este proyecto de ley de transparencia de suelo. Ahora, yendo al tema de nuestro cliente, que puso árboles para tratar de evitar, yo diría que va en la línea correcta el poner árboles. Muy bien. Y esto porque... Es una solución agrícola. Sí, ya mirándolo ya como consultor inmobiliario, si un contribuyente tiene un inmueble, tiene un predio dentro del área urbana y decide explotarlo agrícolamente, para todos los efectos del impuesto territorial, ese predio es agrícola. Y eso no cabe discusión alguna al respecto. Ahora, pero eso tiene que ser acreditado, es decir, el cliente tiene que hacer iniciación de actividades como agricultor, ¿no? Si decide vender los productos, ¿no es cierto?, demostrarlo con las facturas, se lo puede vender a público en general o vendérselo a la familia, lo que quiera, pero en el fondo tiene que demostrar que está ejerciendo la actividad de agricultor. Y eso está en la circular 36 del año 2006, también hecha por este referente profesor, que establece cuáles son los medios para probar que un predio sigue siendo agrícola cuando está dentro del área urbana. Ahora bien, el artículo primero de la ley dice: los inmuebles se agrupan en dos series. Primera serie, bienes raíces agrícolas. Segunda serie, bienes raíces no agrícolas. La negación de los agrícolas, porque ya les he contado cuando han sido mis alumnos, que esta ley fue redactada por parlamentarios que eran prácticamente todos agricultores, por lo tanto nosotros primero, y lo que no somos nosotros son la segunda serie y son la negación de nosotros, ¿no? No dice propiedades agrícolas y propiedades urbanas, no dice rurales o urbanas, dice agrícolas y no agrícolas. Bueno, ¿cuáles son las propiedades agrícolas de acuerdo a la ley? Comprenderá todo predio, cualquiera sea su ubicación, ojo con esto, por lo tanto puede estar dentro de la urbana, cuyo terreno esté destinado preferentemente a la producción agropecuaria forestal, le ponemos arbolito, o que económicamente sea susceptible de dichas producciones en forma predominante, pero no dice y qué, sino que dice o qué. Por lo tanto, el o opera cuando el predio no es objeto de explotación alguna. Cuando no hay nada, el contribuyente tiene que demostrar que la renta agrícola es mayor a la renta urbana que pudiera generarse. Por lo tanto, si la propiedad está siendo objeto de explotación agrícola, aunque sea económicamente irracional, debe quedar clasificada como propiedad agrícola para efectos del impuesto territorial. Es más, el Servicio de Impuestos Internos, ahora hablo como externo, ha dicho, bueno, pero se han transferido estas propiedades al interior a valores urbanos, ¿no?, a valores altísimos. Por lo tanto, ese es un medio de prueba para yo traspasarlo a la serie no agrícola. No, la ley no dice nada de eso al respecto. En ninguna parte dice acá, salvo que se hubiere transferido a valores que no corresponden, no lo dice. Por lo tanto, incluso puedo transferir una propiedad agrícola a un valor, lo que se llama el valor expectante urbano, ¿no?, a un valor de potencialidad urbana, y eso tampoco es causal para que el servicio me cambie a la segunda serie. De tal manera que, en mi opinión, si el contribuyente demuestra que está explotando agrícolamente el predio, aunque sea irracional desde el punto de vista de la rentabilidad o de la renta que genere, y lo demuestra con iniciación de actividades, con sus facturas, circular 36 del 2006, el Servicio de Impuestos Internos tiene que restituirle el concepto de propiedad agrícola.
Eso es lo que podría aportar. Bien. Quedó todo anotado. Brevemente. Sí, o sea, un poco por los comentarios del profesor Figueroa, evidentemente coincidimos, porque nadie, claro, puede negar esta realidad social. También entiendo las otras razones, quizás, de por qué en algún momento no, pero a veces la realidad se impone sobre el derecho, y no estoy diciendo ninguna aberración, digamos, es algo que en muchos ámbitos del derecho sucede. Ahora, sí, ojo con algo, que esto no es algo que está solamente circunscrito a las parcelas de agrado. Incluso yo recuerdo que este tema lo conversamos con Eduardo una vez que yo publiqué un artículo en el Mercurio, justamente una columna de opinión que se llamaba justamente Parcelas de Desagrado, así se llamaba, Parcelas de Desagrado. Pero con el tiempo me he ido dando cuenta que no solamente esto está circunscrito a parcelas de agrado. Primero, puse varios casos de chicureo. Hoy día chicureo está dentro de los límites urbanos. Primera cosa, entonces las ciudades empiezan a crecer. Segundo, fíjense que hay desarrollos inmobiliarios de frentón dentro de la ciudad que también tienen estos reglamentos. Unos reglamentos de loteo, qué sé yo, Santuario del Valle, ¿no es cierto? Valle Escondido. Valle Escondido porque es copropiedad inmobiliaria, así que ahí me equivoco, pero Santuario del Valle. Y ojo, un megaproyecto como es Ciudad Empresarial. Ciudad Empresarial, que tiene un reglamento, valga la redundancia, que reglamenta toda la ciudad empresarial, tiene varias cojeras, justamente por todo lo que estamos hablando. Y de hecho es un tema en el cual me tocó justamente meterme muy a fondo hace poco, porque se quiere hacer en alguna otra parte de Chile algo parecido a Ciudad Empresarial. Y justamente se me pidió un informe en Derecho respecto de la fuerza vinculante u obligatoria de los reglamentos. Y lamentablemente en esta circunstancia las conclusiones no son satisfactorias para el cliente, porque salvo que algún abogado estuviese loco, fuera un charlatán, no podría asegurarle que ese reglamento que se vaya a otorgar va a tener fuerza y oponibilidad erga omnes. Incluso le dije, no sé ni siquiera si te lo inscriban, justamente por todo lo que yo he dicho. O sea, incluso le dije lo siguiente, antes de hacerlo, anda a preguntar al conservador si te lo van a inscribir, si esto no es broma. Porque imagínense que se empieza a hacer el desarrollo y ni siquiera pasa el registro. Porque claro, yo sé que muchas veces yo entiendo lo que se busca al inscribirse títulos que no son inscribibles. Darle o revestirlos de algún mayor grado de credibilidad. Pero jurídicamente las cosas son lo que son y no lo que ni las partes dicen que son, ni lo que parecen que son, ni lo que el registro dice que son. Así que este es un tema que, insisto, es cierto, mayoritariamente se aplica en el tema de las parcelas de agrado, pero cuidado, esta problemática se está extendiendo a muchos desarrollos que están dentro de la ciudad. Ahora, sí una cosa, y es curioso, y ahí nuevamente nuestros tribunales tienen a veces conductas erráticas. Fíjense que me ha tocado ver varias denuncias de obra nueva donde los tribunales le han dado, le han otorgado fuerza, le han dado reconocimiento a estos reglamentos, por ejemplo, de servidumbre, mal constituidos en un inicio. Pero fíjense que me ha tocado recientemente ver a lo menos 2 fallos que han sido confirmados por la Corte Suprema, señores, uno el 2015, otro el 2016, donde lisa y llanamente, a pesar que eran los argumentos, que esto no eran servidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy procesista, profesor Quintana, pero yo entiendo que cuando se deduce una acción debiera el tribunal, cualquier tribunal de la República, verificar los requisitos de admisibilidad de la acción, no sé, me imagino, y no en base a supuestas actuaciones o no actuaciones, ¿no es cierto?, del denunciado, en este caso, acoger o no acoger una denuncia de obra nueva, y más aún que en el mundo inmobiliario la denuncia de obra nueva es prácticamente una justicia de propia mano, porque ustedes saben que interpuesta la denuncia se paralizan de inmediato las obras. O sea, si yo me quiero liquidar el día de mañana a un desarrollador inmobiliario, le tiro vulgarmente, disculpen la expresión, la denuncia de obra nueva e ipso facto, al menos conforme a la interpretación que le dan nuestros tribunales, de inmediato la paralización de obra. Ahora, imagínense si usted tiene espalda a esperar que salga el fallo de la Suprema, si recién está en primera instancia. O sea, al final incluso usado como medida de extorsión, digamos las cosas como son.
Porque no siempre el derecho tiene que ponerse de parte, entre comillas, del supuestamente más débil. Eso puede hacer en el derecho laboral, en muchas ramas especiales, pero en el ámbito privado la regla es otra. El derecho está de parte de quien se supone que tiene la razón y punto. Pero les comento eso, me ha llamado mucho la atención que tratándose de denuncias de obra nueva, en general esos reglamentos han servido de base para interponer estas querellas posesorias. Bien, yo creo que ya están todos cansados, sí. Juan, ¿o no? No sé si alguien más tiene una pregunta, estamos justo en la hora. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a clausurar el seminario. Muchas gracias por vuestra asistencia. Les recordamos estar atentos a las distintas actividades de extensión que están permanentemente publicándose en nuestra página web y en el Facebook de extensión. Y gracias por venir y ojalá que les haya sido provechoso este seminario. Muchas gracias.